Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo la historia de Jesús, el hombre más importante que ha habido sobre la tierra. Desde que Él vino se empiezan a contar los años. El otro día habíamos terminado cuando Judas lo entrega con un beso a Jesús. ¿Cuántos Judas que tenemos en el medio nuestro hoy día? Espero que ninguno de nosotros seamos nunca un Judas, alguien que traiciona a otro. Estamos siguiendo de acuerdo a este evangelio testimonial que escribió Mateo, o Leví. Y estamos en el capítulo 26, versículo 57. Dice: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Cuando uno lee los 4 evangelios, o sea, los libros catalogados como fidedignos y como históricos y como que no son una fábula, estos 4, porque hay muchos otros libros que hablan acerca de la vida de Jesús que se llaman evangelios apócrifos o falsos. De acuerdo a estos 4, parece ser que Jesús no fue llevado a la casa de Caifás. De acuerdo al que escribe, lo toma de un punto de vista. Fue llevado a la casa de Anás, porque se alternaban el gobierno entre Caifás y Anás. Anás era el suegro, Caifás el yerno, y un año le tocaba gobernar a Anás, otro a Caifás, y así se iban alternando el poder. Era un gobierno teocrático. Primero fueron a la casa del suegro, la casa de Anás, y ahí lo estuvieron haciendo una serie de preguntas y también le faltaron el respeto, le dieron unos cuantos bofetones a Jesús y después pasaron a la casa de Caifás. Y ahora estamos leyendo lo que sucedió en la casa de Caifás, que era realmente Caifás era el sumo sacerdote aquel año, era el jefe. ¿Y quién había ahí en la casa de Caifás? Estaba reunido en pleno el gobierno y estaba reunido de una manera ilegal. O sea que todo el juicio que le hicieron a Jesús fue ilegal, porque era la fiesta de la Pascua y no se podía hacer esa clase de reuniones y menos de noche. Así que, pero cuando el ser humano a veces se empecina en conseguir algún beneficio, ya sea por ideología, ya sea por lo que sea, entonces no le importa pasar por arriba de la ley, de los principios, de las tradiciones. Y en esta oportunidad pasaron por arriba de las tradiciones y la ley, los principios que tenían los judíos. Fue un juicio completamente ilegal, desde el principio, porque ya habían predeterminado de antemano de darle muerte, de cualquier manera. Jesús era un problema para ellos, porque los denunciaba públicamente todas las irregularidades que cometían en nombre de Dios. Cuántas irregularidades hoy día no se cometen desde el punto de vista religioso en nombre de Dios, y a través de nuestra historia hemos tenido la Santa Inquisición, que ha sido una atrocidad. En el nombre de Cristo han matado media Europa y también medio América, en la hoguera, en la horca, en todos los instrumentos de tortura. Estudien la historia y vean lo que han hecho en el nombre de Dios la gente, a veces por ideología. Y bueno, y ahí pasó lo mismo. Lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Estaba todo el consejo reunido, la cámara, la unicameral llamaríamos nosotros ahí en la casa. Después dice acá: Pedro los siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Acá no dice los pormenores, pero si uno lee los otros, dice que Pedro entró. ¿Por qué? Porque Juan era conocido de la casa del sumo sacerdote, y entonces le dijo a la encargada que estaba ahí, la persona que estaba encargada de que la gente entre o no, le dijo que lo deje pasar. Y entonces Pedro pasó a la casa de Caifás, al patio donde estaban juzgando a Jesús, por la influencia de Juan, que había dicho a los encargados de la puerta. Y acá dice directamente que Pedro entró. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado
con los guardianes del templo para ver en qué terminaba todo aquello. Pedro se quedó ahí, tranquilo, sentado, junto con todos los guardianes, para ver qué pasaba con Jesús. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús. Todos estaban buscando una prueba falsa para condenar a Jesús. Pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos, que afirmaron que este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Y era cierto, que Jesús enseñó que el templo Él lo iba a construir en 3 días. Y realmente Él construyó después el templo de Dios, que es la iglesia. ¿Y por qué en 3 días? Porque fueron los días que estuvo en el seno de la tierra, en el Hades, en el infierno. Y Él ha levantado un templo espiritual que está formado de todas personas en toda la tierra, de toda lengua, raza y nación. Pero lo acusaron que Él iba a destruir ese templo reconstruido por Herodes, que era una de las maravillas del mundo, y que estaban orgullosos los judíos de ese templo que tenían. Y entonces lo acusaron, dijeron: este hombre dijo que iba a destruir este templo de Dios y lo iba a reconstruir en 3 días. Dice, versículo 62, entonces el sumo sacerdote, es decir, Caifás, se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le preguntó: dinos si tú eres, y lo dijo en el nombre de Dios, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. El Hijo de Dios. Jesús ahí le contestó y le dijo: sí, yo soy, o tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús agregó: les digo que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha del Dios Todopoderoso. Yo soy el Mesías y me van a ver ustedes sentado a la mano derecha del Todopoderoso, o sea, de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Lo rebajaron, lo denigraron, ahí en el nombre de Dios, sabiendo que estaban haciendo algo todo injusto, todo lo que es el ser humano a veces, ¿no? Pasa hoy día también en nuestras leyes. Los jueces a veces hacen y dicen cosas porque están pegados al asiento y tienen miedo de impartir justicia, y entonces no dicen lo que la ley manda, sino lo que le ordena el poder gobernante. Es el ser humano así. Y ahí lo maltrataron a Jesús en la casa del sumo sacerdote. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. Estaba sentado en el patio viendo todas las injusticias que cometían contra Jesús. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Una muchacha incriminó a Pedro, que lo vio ahí sentado, y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Ese Pedro que un momento antes había dicho:
yo estoy dispuesto a morir por ti, y todos los demás que lo acompañaron en ese momento, viendo lo que estaban haciéndole a Jesús, no tuvo la capacidad para enfrentar la situación y morir juntamente con Jesús. Y entonces le contestó a la muchacha: no sé de qué me estás hablando, no sé qué es lo que estás hablando. Luego se fue a la puerta, Pedro se levantó, se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. Otra lo acusa. De nuevo Pedro lo negó jurando: no conozco a ese hombre. Lo juró, es un juramento diciendo que él no conocía a Jesús. Y no lo llamó Jesús: no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras acciones negamos a Jesús? ¿Cuántas veces los que nos llamamos cristianos? Poco después, versículo 73, poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, ahora fue el conjunto de personas: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y a perjurar diciendo, ¿qué quiere decir jurar? Insultar. Empezó a insultar y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Ante todos los que lo estaban acusando, no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo. Ustedes se acuerdan de que Jesús le dijo: antes que el canto del gallo 2 veces, tú me negarás 3. Y cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, ¿qué pasó? Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. No tuvo el poder, la capacidad para enfrentar la situación. Pero estaba lleno de amargura. Cuando uno comete una infracción y se arrepiente y llora amargamente la infracción que uno ha cometido delante de Dios, que Dios ve todas las cosas. A veces pensamos que Dios no nos ve y hacemos cosas escondidas creyendo que Dios no nos ve. Pero Dios, ¿a dónde huiremos de su presencia? Dice el salmista: si me fuera a lo profundo del mar, allí estás tú. Y si me subiera en las alas del viento, allí estás tú. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Acuérdense los cristianos que de la presencia de Dios nadie se puede escapar. Por lo tanto, debemos ser personas de una sola pieza, tanto en público como en privado. Y Pedro en esta oportunidad dice que salió afuera, no tuvo el coraje, se salió y lloró amargamente por no haber tenido la valentía de haber enfrentado la situación. Después, más adelante, vamos a ver cómo él fue restituido de ese problema, de esa negación, porque el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia, no importa lo que haya hecho. Cuando uno se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Bueno, vamos a dejar aquí y seguimos la semana que viene. Espero que de algo pueda servir estas reflexiones acerca de la vida de Jesús.